Hola Iglesia, buenos días. Qué bueno poder estar conectados nuevamente a través de estos medios que el Señor permite para que estemos juntos a pesar de la distancia física. Como siempre digo, espero de verdad que ustedes estén bien al lado de sus familias, pasando estos momentos que han sido bastante difíciles. Hoy quiero compartir con ustedes una breve reflexión y para eso quiero que vayamos por favor al libro de Colosenses en el capítulo 1, versículos 9 en adelante. Y dice lo siguiente, la palabra de Dios. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Y se refiere a la conversión que han tenido. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Aquí estamos, leyendo lo que Pablo y Timoteo le escriban a esta iglesia. Y si bien para esa iglesia seguramente estas palabras fueron de consuelo y de dirección, creo que también esas palabras hoy son muy aplicables a nuestras vidas. Y quiero que vayamos despacio recorriendo estos versículos para entender lo que el Señor le está hablando a esa iglesia. Dice en el versículo 9 que están orando y que le están pidiendo a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y aquí Pablo está diciendo, estamos orando, estamos muy interesados en que sea Dios mismo el que les haga conocer, el que les revele de una manera completa la voluntad que Él tiene para ustedes. Y dice con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y aquí Pablo y Timoteo están diciéndole que están orando para que el Señor sea quien guíe a esta iglesia de Colosas y que sea Él quien los haga entender y quien les haga comprender correctamente cuál es la voluntad del Señor y que sea con sabiduría y que eso haga que ellos tengan una comprensión espiritual, una comprensión real de lo que el Señor quiere y están orando por eso. Y dice que quiere que Dios haga eso. En el versículo es para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Y aquí es muy importante porque si bien dicen que quieren que sea Dios mismo y que le haga conocer su completa voluntad, en el versículo 10 nos habla del propósito para el cual ellos están orando. Y es para que ellos puedan vivir de una manera digna del Señor. Y dice, implica, estos versículos, que vivir de una manera digna es agradarle al Señor en todo. Eso es bastante importante. Más adelante dice, esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. O sea, vivir de una manera que le agrade a Dios, vivir de una manera digna, implica que demos fruto en toda buena obra. Significa en todo lo que hagamos tenemos que mostrar, o tienen que mostrar, le decía a la iglesia, el carácter de Jesucristo, que han sido renovados. Dice también que implica crecer en el conocimiento de Dios, crecer en ese conocimiento, pero no solamente ese conocimiento intelectual del que hemos hablado muchas veces, sino realmente entender, conocer, hablar con Dios, orar, buscar en su palabra y entender quién es Dios, entender cuáles son los atributos de Dios, entender qué es lo que Dios quiere. Ese es el conocimiento, de un conocimiento que se basa en una relación íntima. Y dice en el versículo 11, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. O sea, para vivir de una manera digna del Señor, tenemos a través del conocimiento y estar buscándole, seremos fortalecidos con el glorioso poder del Señor. Y llega a una conclusión importante. Dice, así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Y creo que estas palabras, si bien fueron inspiradoras, motivadoras, y si bien le dieron, creo yo, estoy absolutamente seguro, una dirección a esta iglesia, a este pueblo, a esta iglesia que vivía en Colosas, creo que también esas palabras son aplicables y creo que nosotros hoy tenemos que como iglesia orar los unos por los otros
para que nosotros realmente podamos conocer, como dice el versículo 9, que podamos conocer completamente esa voluntad, porque si bien era aplicable para ellos, es aplicable para nosotros. Y creo que es algo importante que nosotros tenemos que hacer. A veces somos demasiado críticos con personas en la iglesia que cometen errores, que se equivocan, y a veces juzgamos a las personas con mucha rigurosidad, y está bien que a la gente hay que decirle cuando peca, y a la gente hay que demostrarle, pero no con ese dedo acusador solamente, sino también buscando que la gente aprenda a conocer cuál es la voluntad de Dios para que puedan vivir de una vida que a Dios le agrade. Y yo creo, y eso es algo que tenemos que hacer, estar orando para que cada uno de nosotros crezca en ese conocimiento, que cada uno de nosotros pueda realmente entender quién es Dios, para que cada uno de nosotros aprovechemos el tiempo que tenemos en la búsqueda del conocimiento de Dios, en la búsqueda de su voluntad, y que sea el Señor a través de su palabra quien se revele a nosotros día a día para que nosotros le podamos conocer. Y creo que esa es una labor importante de todos nosotros, miembros de la iglesia, es orar los unos por los otros, para que podamos día a día conocer más a Dios, y para poder vivir de una manera digna, como dice el versículo 10. Y esto implica, iglesia, que en la medida que nosotros podamos conocer a Dios de una manera correcta, que nosotros podamos aproximarnos a Dios de una manera correcta, eso implica, más allá de que un día hayamos hecho alguna oración y le hayamos entregado nuestra vida, y lo digo porque mucha gente toma, a veces cuando hacemos esa oración y le pedimos a las personas que reciban a Jesucristo en su corazón, lo cual está muy bien, muchas personas hemos visto, y seguramente ustedes habrán visto, que hacen esta oración y siguen viviendo sus vidas como las vivían antes, y creen que por decir estas palabras son como unas palabras mágicas que van a cambiar su vida, así no las hayan dicho. Y esto no es cierto. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, nuestra vida tiene que cambiar, y nosotros tenemos que ir conociendo la voluntad de Dios, y hoy conocemos la voluntad de Dios a través de su palabra. Entonces, dice el versículo, es que implica dar fruto en toda buena obra, y esto quiere decir que nosotros tenemos que mostrar el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo en nuestra vida renovada a través de las obras que hagamos, de todo lo que hagamos, en todo lo que, en el colegio, como siempre lo digo, en la universidad, en el barrio, en el trabajo, con nuestra familia. Cuando hablamos de toda buena obra, significa eso, todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo de una manera que agrade al Señor, y seguramente vamos a equivocarnos, y seguramente quizás vamos a pecar, y si el Señor y si hemos sido renovados por el Señor, seguramente cada vez que cometamos un error, cometamos un pecado, pues nos dolerá, pero seguramente también el Espíritu Santo nos va a hacer cambiar, y va a hacer que eso que algún día hicimos, que le pidamos perdón al Señor y cambiemos nuestra vida. Y eso es lo que está diciendo acá. Pablo le decía a la iglesia, y que esa nueva vida tiene que implicar un cambio en su manera de actuar, tiene que implicar que en todo lo que ustedes hagan muestren unas acciones diferentes. Y iglesia, y eso aplica para nosotros tenemos que vivir de una manera diferente. Nosotros, igual que todo el mundo, seguimos siendo afectados por la economía mundial, que está impactada con esta crisis, por la situación a veces de tristeza, de dolor, de falta de esperanza que vive el mundo. Pero a pesar de estas circunstancias, y a pesar de que vivamos en medio de estas circunstancias, nosotros debemos estar por encima de las circunstancias, porque creemos a Dios, y conocemos a Dios, y creemos en Dios. Y lo que Pablo dice, y lo que nosotros tenemos que seguir haciendo, es orar y buscar a Dios y conocerlo, porque a través de conocerlo es que nosotros vamos a poder vivir fortalecidos, como lo dicen estos versículos, con su glorioso poder. Y no quiere decir que nosotros vayamos necesariamente, o no vayamos, a sufrir el impacto de lo que le pasa al resto del mundo. Quiere decir que a pesar de que eso nos impacte, de que a pesar
de que vivamos en un mundo caído que está pasando por una circunstancia difícil, nosotros seremos fortalecidos y somos fortalecidos por el poder de Dios que nos hace creer que si inclusive nosotros perdiéramos nuestra vida, vamos a estar en la presencia de Dios. Y eso cambia dramáticamente cómo nosotros vemos esta crisis que estamos viviendo a cómo la ve el mundo. Nosotros sabemos y no quisiéramos todavía muchos de nosotros partir, porque muchos de nosotros pensamos y creemos que todavía tenemos cosas que hacer, sacar nuestras familias adelante, cumplir algunos sueños que nosotros tengamos, y a veces eso nos hace pensar que todavía no queremos morir, pero nosotros tenemos una esperanza diferente, y es que inclusive si nosotros tenemos que partir o partamos en medio de esta crisis, nuestra esperanza está en que después de nuestra partida nosotros vamos a estar con Dios. Y eso cambia dramáticamente, como les digo, cómo vemos esta situación. No quiero decir que no suframos a veces, que no nos sintamos mal, pero ese conocimiento profundo de Dios y saber que ese poder de Dios está con nosotros y que ese poder de Dios va a preservar nuestra vida eterna, y que a través de ese poder de Dios nosotros vamos a poder vivir una vida eterna a su lado, hace que nosotros tengamos, iglesia, que ver la vida de una manera totalmente diferente a como la ve el mundo, a como la ven las personas que no creen en Dios. Dice también más adelante esta palabra, que con ese poder y tendremos la capacidad de perseverar en toda situación. Y eso es algo que se aplica muchísimo a lo que está pasando. Nosotros, nuestra convicción en Cristo, nuestra convicción en una vida eterna, nuestra convicción en ese Dios que nos creó, en ese Dios que mantiene el control de las circunstancias, así nosotros pensemos a veces que no y nos afanemos. Ese poder que nos hace perseverar, iglesia, con paciencia en esta situación tan difícil, en todas las situaciones. Y me parece maravilloso como termina aquí esto que leímos, que es el encabezado, la parte del versículo 12, la primera parte, que dice, dando gracias con alegría al Padre. Y esto es diferente, iglesia. Nosotros estamos viviendo, como vive el mundo, un momento absolutamente difícil, un momento complicado, y esto nunca yo lo he querido minimizar. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que perseverar en toda situación, porque nosotros sabemos en quién creemos y nosotros sabemos a dónde vamos a ir cuando partamos de este mundo. Y dice el Señor que debemos vivir, o que deberíamos vivir con paciencia, con perseverancia cada situación, dando gracias con alegría al Padre. Y sé que es difícil, iglesia, es difícil en medio de tantas situaciones darle gracias al Señor y vivir con alegría, pero inclusive en los momentos más difíciles, y lo he escuchado por el testimonio de muchos o de algunos de ustedes con los que tengo la oportunidad de hablar, hay momentos donde nosotros realmente cualquier situación que estemos viviendo nos afecta, y hay veces que no tenemos ganas de seguir, y hay veces que decimos, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Y hay veces que decimos, ¿de qué vale creer en Dios? Y hay veces que inclusive, discutimos con Dios o le preguntamos cosas quizás de la manera incorrecta, pero al final ese mismo espíritu que nos redarguye y nos dice, al final yo estoy contigo, es lo que nos dice el Señor. Al final yo te doy, dice el Señor, la capacidad de poder pasar por esto, y al final el Señor nos ha dado un regalo maravilloso a través de lo que siempre hemos dicho y lo que consiste la vida cristiana, a través del sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, para salvarnos y para darnos una vida eterna a través del sacrificio, a través de que nosotros lo recibamos como Señor y Salvador. Eso es lo que está diciendo. Por eso nosotros, inclusive en medio de las circunstancias, en medio del dolor, y sé que muchos lo hemos tenido, y sé que muchos lo hemos vivido con lágrimas, con dolor en nuestro corazón, con dolor por las circunstancias. Sé que muchos de nosotros seguimos en medio de ese dolor y lo buscamos y le damos gracias. Y sé que muchos de nosotros con lágrimas en los ojos, con nuestro corazón, con bastante dolor, sé que muchos seguimos y seguiremos levantando nuestras manos, y seguiremos dándole gracias a Dios
por lo que ha hecho con nuestras vidas, lo que Él está haciendo en nuestras vidas a través de esas circunstancias y lo que Él va a hacer, iglesia. Por eso me parece absolutamente oportuno que recordemos estas palabras para que oremos los unos por los otros, para que podamos encontrar cada día y crecer, encontrar cada día la voluntad de Dios en nuestras vidas, crecer en ese conocimiento y que a través de ese conocimiento de Dios podamos poner nuestra fe en Él y podamos vivir de una manera confiada, con perseverancia y con paciencia los momentos difíciles y que además podamos vivir de una manera agradecida para Dios. Y eso es lo que el Señor nos dice, y el Señor no nos ha abandonado, iglesia. Y sé que muchos de nosotros hemos tenido que orar muchísimo más en estos días. Y creo que es una de las grandes enseñanzas. Y es maravilloso cuando nosotros de verdad en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de lo que nos esté pasando, podemos llegar de verdad y a veces decir cosas que en nuestra humanidad y decirle al Señor y decirle, Señor, ¿por qué pasa esto? Pero es tremendo cuando el Espíritu Santo también llega y nos hace reflexionar y podemos de verdad darle gracias y alabar al Señor en medio del dolor. Y yo creo que eso es lo que eso es lo que la palabra habla, de alabar al Señor en medio de cualquier circunstancia. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, iglesia, alabar al Señor en medio de todas las circunstancias, iglesia. Por eso yo me despido de ustedes pidiéndoles que oremos los unos por los otros para que podamos conocer cada día más a nuestro Dios, para que el Señor nos dé la fortaleza para vivir con perseverancia en medio de las dificultades, para que no nos dejemos vencer por el enemigo ni por las situaciones difíciles en medio de las circunstancias, y para que podamos vivir con perseverancia este momento de nuestras vidas, para que podamos demostrar en realmente de lo que estamos hechos, para que podamos demostrar realmente en quién creemos y para que a pesar de todas las circunstancias podamos seguir dándole gracias al Señor. Iglesia, les mando un abrazo y de verdad espero que nos podamos ver pronto. Dios los bendiga. Gracias.